Análisis económico y optimización de estrategias de gestión ante la violencia y delincuencia en pymes de Lima Metropolitana mediante el cálculo diferencial. La violencia y la delincuencia, específicamente en la extorsión, constituyen un flagelo que impacta de manera crítica la economía y la gestión empresarial en el Perú, con particular intensidad en Lima Metropolitana. Este fenómeno criminal, caracterizado por amenazas, intimidación y el uso de la fuerza para exigir pagos, genera un ambiente de inseguridad que paraliza el desarrollo económico, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas. Según Estefano Trinidad, la creciente ola de extorsiones y cobro de cupos en el país ha alcanzado niveles alarmantes. Esto ha despertado las alertas en las autoridades y la preocupación de la ciudadanía, que es la más afectada por la criminalidad. Entre los grupos más impactados se encuentran los transportistas y pequeños emprendedores como bodegueros. El desafío central para las empresas afectadas por la extorsión radica en la ausencia de un marco analítico que les permita cuantificar el riesgo y optimizar sus respuestas. Las decisiones de gestión, como invertir en seguridad, negociar con los extorsionadores o, lamentablemente, cerrar el negocio, se toman a menudo bajo presión y sin una comprensión clara de los costos marginales y beneficios marginales de cada alternativa. Una respuesta no optimizada puede exacerbar las pérdidas financieras y poner en riesgo la vida de los involucrados. Asimismo, sin un análisis riguroso que utilice herramientas como el cálculo diferencial, las pymes peruanas seguirán siendo víctimas pasivas de un problema que socava su viabilidad económica y el progreso social. Puntos de investigación. La pregunta general: ¿cómo varían los costos económicos asociados a la violencia y delincuencia en distintas zonas de Lima Norte y cómo puede utilizarse el cálculo diferencial para optimizar las estrategias de asignación de recursos públicos y privados destinados a su prevención, minimizando pérdidas económicas y maximizando el impacto de la seguridad ciudadana? Preguntas específicas. Tenemos dos. ¿Qué relación existe entre la tasa de cambio del nivel de extorsión y la efectividad marginal de las diferentes medidas de seguridad implementadas por las pymes? ¿Y cómo esto influye en la optimización de las decisiones de gestión? ¿De qué manera la determinación de los puntos críticos y el análisis de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función del costo total permiten identificar las estrategias de inversión en seguridad o las respuestas óptimas para minimizar el impacto al financiero de la extorsión? Objetivos. El objetivo general de nuestra investigación es analizar cómo los costos económicos asociados a la violencia y delincuencia varían en distintas zonas de Lima metropolitana y desarrollar un marco analítico basado en el cálculo diferencial para optimizar la asignación de recursos públicos y privados destinados a su prevención con el fin de minimizar pérdidas económicas y maximizar el impacto en la seguridad ciudadana. Objetivos específicos. Proponer recomendaciones estratégicas para la asignación optimizada de recursos públicos y privados en la prevención de la violencia y delincuencia en las distintas zonas de Lima metropolitana basadas en la aplicación de cálculo diferencial. Aplicar el cálculo diferencial a la función de costo total desarrollada para identificar estrategias óptimas de asignación de recursos que permitan a las pymes y entidades públicas minimizar el impacto económico de la extorsión en diferentes escenarios de riesgo. Mar- Marco teórico. El presente estudio aborda la problemática de la extorsión y la delincuencia desde una perspectiva que integra el análisis económico con herramientas del cálculo diferencial. La comprensión y optimización de las estrategias de respuesta frente a ese flagelo requieren de un marco conceptual y matemático riguroso que permita cuantificar los costos, predecir tendencias y determinar puntos óptimos de intervención. Derivadas. Sabemos que gracias a las derivadas podemos medir con precisión el cambio de una variable y así tomar buenas decisiones. En economía usamos este concepto para hacer un análisis marginal, que es comparar el beneficio extra que se obtiene con el gasto adicional. Por ejemplo, si una pyme quiere invertir en seguridad, debe preguntarse si esta inversión reducirá las pérdidas por extorsión lo suficientemente. Si el beneficio es igual o mayor al costo, entonces es una buena decisión. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Cuando analizamos cómo cambia el costo según cuánto se invierte en seguridad, vamos a ver dos cosas. Si la inversión hace que el costo baje, estamos en un intervalo de decrecimiento, pero si hace que suba, estamos en un intervalo de crecimiento. Esto es muy útil para saber hasta qué punto invertir vale la pena y en qué momento ya no es eficiente o incluso puede ser perjudicial. Gestión de la inversión en seguridad de gestión de riesgos.
Ahora invertir más en seguridad, vemos que no es solo gastar, sino hasta qué punto conviene hacerlo. Usamos la derivada para encontrar ese punto ideal. Si la derivada es negativa, significa que invertir más sigue siendo útil porque el costo baja. Pero si la derivada es positiva, significa que ya estamos gastando de más y seguir invirtiendo solo empeorará la situación. Decisiones, estrategias y competitividad. La extorsión puede hacer que muchas pymes cierren si no se manejan bien estos recursos. El cálculo diferencial, esto sirve para que los empresarios puedan anticiparse, tomar decisiones estratégicas, proteger su negocio. Esto mejorará en ese punto. Metodología. Aquí primero usamos un enfoque cuantitativo para ayudar a las pymes a decidir cuánto se debe invertir según el frente a la extorsión. Luego revisaremos estudios previos, recogeremos datos con estadísticas y con esa información crearemos una función de costo y aplicaremos cálculo diferencial, así para encontrar una inversión que sea más eficiente. Ok, en la parte de resolución, para ilustrar la aplicación del cálculo diferencial en la optimización de las decisiones de las pymes frente a la extorsión, planteamos un problema específico basado en la construcción de una función de costo total. Eh, el problema específico sería, luego de un análisis preliminar de datos de pymes en una zona específica en Lima metropolitana, se ha estimado que el costo total asociado a la extorsión para una pyme en función de su inversión mensual en seguridad puede ser moderado por la siguiente función. Cx igual a 0.2x al cubo menos 10x al cuadrado más 150x más 5000, donde CDX representa el costo total mensual en soles, que incluye los pagos por extorsión, las pérdidas por interrupción de negocio y el costo de la inversión en seguridad. El término constante 5000 representa los costos inherentes a base, o base de la extorsión, que existen incluso sin inversión en seguridad. Ahora, la pregunta sería cuál es la inversión mensual en seguridad que la pyme debería realizar para minimizar el costo total asociado a la extorsión. ¿Y cuál sería ese costo mínimo? Para encontrar la inversión mínima que hace la empresa necesitamos encontrar el valor de X, que minimiza la función de costo C de X. Esto se logra utilizando el cálculo diferencial. Para poder resolver este problema, en primer lugar, eh, se derivaría la función de S de X, dando como resultado 0.6x al cuadrado menos 20x más 150. Ahora el paso 2 sería encontrar los puntos críticos, igualando la primera derivada a 0. Usando la fórmula vamos a igualar cada, cada parte. En primer lugar, A sería igual a 0.6, B a menos 20 y C a 150, dando como resultado lo que sería x1 y que es que tendría un valor de 21.937 y x2 que tendría un valor de 11.396. Ahora, en el paso 3, calcular la segunda derivada de la función de costo. Vamos a volver a derivar la primera derivada, dando como respuesta ese 1.2x menos 20, donde evaluaremos los puntos críticos para que x1 sea igual a 21, bueno, x1 que es igual a 21.937, lo reemplazaremos con lo que sería el resultado de la primera derivada, de la segunda derivada, dando como respuesta 6.3244, que viene a ser mayor a 0, dando como respuesta el mínimo local. Y en el caso de x2, que es 11.396, eh, se igualaría también a lo que se reemplazaría por el resultado de la segunda derivada, dando como respuesta menos 6.3248, que es menor a 0, por ese motivo es el máximo local. Ahora, usando solamente lo que sería el mínimo local, bien, vamos a reemplazarlo con lo que sería la función
original, dando como respuesta 5.593.17. Ahora sí tendremos las dos respuestas, la inversión óptima, que sería 2.193.7, y el costo mínimo total, que viene a ser 5.593.17 soles. Ahora con el análisis, más que todo el resultado que tenemos, en la parte de resultados, contamos que el análisis determinó que la inversión óptima en seguridad para una pyme es de aproximadamente 2.193.70 soles, lo que minimiza el costo total mensual a 5.593.17 soles. Invertir menos aumenta las pérdidas por extorsión, invertir más no compensa el costo adicional. La explicación del cálculo diferencial permitió identificar ese punto de equilibrio y mostró que existen rendimientos decrecientes al aumentar la inversión. Además, se observó que los costos y la inversión óptima varían según la zona de Lima metropolitana. En conclusión, se construyó una función de costo que integra todos los factores relevantes. El uso del cálculo diferencial evidenció un punto de inversión eficiente. Este enfoque ayuda a tomar decisiones estratégicas, minimizando el impacto financiero de la extorsión y permitiendo recomendaciones adaptadas a cada zona. Y en la parte de recomendaciones para las pymes, usar modelos de análisis de costos para invertir en seguridad de forma eficiente según su ubicación. Para el Estado, focalizar recursos en zonas más afectadas y fortalecer los canales de denuncia. Y para gremios empresariales, capacitar en análisis de costos, recolectar datos sobre extorsión y promover políticas públicas basadas en evidencia. Eso sería todo. Gracias.